El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, brevemente me voy a centrar en esta homilía, algunos rasgos y algunos puntos de la vida del santo que celebramos hoy, San Vicente de Paúl. Nació en un pueblo de Francia, desconocida casi, el 24 de abril de 1581. Era hijo de pastores, de pequeño ya cuidaba ovejas, ganado, y nos dice en su autobiografía: soy hijo de un pobre labrador y he vivido en el campo hasta la edad de 15 años. Señor, ¿por qué tantas reverencias y ceremonias con un pobre porquero e hijo de un pobre aldeano como yo? El Señor lo eligió a él precisamente para hacer una gran obra. Pero luego sufrió también en su familia vino la prueba, ¿no? Y sufrió por un ejército, unos que robaron y saquearon todo y quedaron pues más aún en la pobreza. Y eso se le quedó grabado en el corazón a la santo, esa situación. Y decía él más adelante: no hemos de considerar a un pobre campesino o a una pobre mujer según su aspecto exterior, ni por la impresión de su espíritu, dado que con frecuencia no tiene ni la finura ni el espíritu de las personas educadas, pues son vulgares. Pero dadle la vuelta a la medalla y veréis con las luces de la fe que esos son los que nos representan al Hijo de Dios que quiso ser pobre. Qué bonito, ¿no? Esa persona que vemos pobre, quizás sin esas finuras, si le damos vuelta a la medalla, con ojos de fe veremos al Hijo de Dios que quiso ser pobre. Es curioso en la vida del santo también, hay una parte, porque él dice, que narra esta breve reseña, que también el santo fue, su vida pues
un proceso, ¿no?, de conversión también a lo largo de su vida. Vicente fue al principio de sus estudios un hombre apurado, tuvo excesiva prisa de obtener un beneficio y no dudó en utilizar una estratagema para adelantar la fecha de su ordenación sacerdotal a los 19 años. Cuando bastante tiempo atrás el Concilio de Trento había prescrito que no se accediera al sacerdocio sino a partir de los 24 años. Sin duda aquel joven impaciente estaba todavía muy lejos del ideal de santidad, que poco a poco lo fue adquiriendo, la santidad. El 25 de enero de 1617 comienzan los actos preparatorios que marcarán su vocación apostólica definitiva. Predica un sermón sobre la confesión con resultados sorprendentes. Al siguiente año se dedica de lleno a dar misiones populares y a fundar caridades en los pueblos próximos a París. En 1619 tiene un providencial encuentro con otro santo, San Francisco de Sales, y queda nombrado capellán general de los forzados de Remo. Sigue estableciendo caridades de mujeres para enfermos y de hombres para los pobres. El año 1626 el arzobispo de París aprueba la misión para el pueblo más abandonado del campo. Renuncia a todos sus beneficios y escribe la primera carta de dirección a su futura colaboradora Luisa de Marillac. Y al final después consigue también la aprobación de su obra. Vicente de Paúl invade París, emporio de todos los placeres y de todas las miserias, con el influjo arrollador de su vasta empresa que anhela llegar a todos los rincones donde haya una miseria o dolencia que remediar. Se lo aplaude por doquier como el luchador intrépido, el genial fundador y el evangelista y padre de los pobres, y el gran santo del gran siglo. En el ardor de su inagotable piedad con los más miserables y desvalidos florecen sus grandes instituciones benéficas y se difunde la congregación de la misión y la compañía de las hijas de la caridad, con el concurso valiosísimo de Luisa de Marillac. Sus últimos años fueron quizás los más fecundos, así como sus conferencias y pláticas las más bellas y elocuentes. Murió el 27 de septiembre de 1660. ¿Cuál es el testimonio espiritual de este santo San Vicente de Paúl? La evolución vicentina supone una conversión que entraña pasos decisivos en busca de un ideal místico. Repetía después a sus misioneros: busquemos, busquemos, trabajemos, trabajemos. Fue un convertido al que no procede desorbitar ni desfigurar. Nadie podrá acercarse a su dichosa intimidad si no llega a adivinar cómo trabajaron juntamente las miserias del hombre y las exigencias de Dios para consumar la obra perfecta.
Hay dos terribles pruebas purificadoras en la andadura de este hombre excepcional, aunque no siempre bien comprendido por algunos geógrafos. El año 1609 es acusado de haber robado al juez de Sore y con esa calumnia, esa difamación, lo echan a la calle y él asume esa vil calumnia y ve en esa pues el dulce sentido de la adorable providencia. Y la segunda prueba, de orden totalmente diverso, aquilató aún más su virtud. Hubo una persona que sufría muy probado, muy tentado de blasfemia, y San Vicente se ofrece a Dios para que cargue sobre él todas las tentaciones del desesperado hombre. Era un teólogo. Y mientras éste sale de su duda y recupera la paz, Vicente se introduce en una tenebrosa y amarguísima noche del espíritu, donde su horizonte se cierra con sufrimientos desgarradores que duran 3 horrorosos años, en los cuales se comporta, no obstante, de manera normal. Reza, se mortifica, se preocupa de los pobres y cumple todos sus deberes. Es entonces cuando concibe el propósito unificador de consagrar toda su vida al servicio de los más miserables. Para entender la espiritualidad de San Vicente es preciso cumplir 3 condiciones. Primero, no separar su vida personal de todas las acciones en las cuales se manifiesta. Segundo, no separar su vida y su obra de la organización jurídica y religiosa que él considera como la forma concreta de su obra. Tercero, no separar vida, obra y organización jurídica del resorte interior e invisible que todo lo sostiene y orienta. En su impresionante testimonio resaltan con nitidez 4 principios formulados que responden a su constante preocupación e intentan calmar su incesante inquietud. Estas directrices tienden a no separar su acción caritativa del conjunto de la vida espiritual. Son las siguientes: apoyarse en Dios y no en sí mismo, establecer el reino de Dios en sí mismo y después en los demás, unir el amor afectivo con el amor efectivo. Y luego dice, qué bonito enseña el santo, los medios para ser santo no son otros que las máximas evangélicas, y enumera estas: sencillez, que consiste en hacer todo por Dios, sin artificios, ya que todo el mundo busca el disimulo, e incluso, decía él, entre las rejas de los conventos. Humildad, agradar a Dios en el corazón, humildad, verdadero anonadamiento para agradar a Dios en el corazón. Tercero, mansedumbre, interna y externa, en casa y fuera, sobre todo con el pobre pueblo. Mortificación, aunque Dios contraríe nuestros planes. Y celo, que consiste en hacerse agradable a Dios y útil al prójimo. Insistía sobre todo en la sencillez. Por lo que a mí se refiere, decía él, no sé, pero me parece que Dios me ha dado un aprecio tan grande de la sencillez que la llamo mi evangelio. Siento una especial devoción y consuelo al decir las cosas como son. En cuanto a la mansedumbre, la veía unida con el don del discernimiento. Creo que solo a las almas que tienen mansedumbre se les concede poder discernir las cosas.
pues como la cólera es una pasión que ciega la razón, la virtud contraria a la mansedumbre tiene que ser lo que da el discernimiento. En su itinerario hacia Dios, Vicente de Paúl evitó los escollos del quietismo y del activismo para centrarse en el modelo del Jesús activo y orante. No contrapone jamás vida activa y vida contemplativa, sino que las fusiona. Sin embargo, concede atención prioritaria a la oración, ciencia de las ciencias, fuente abundante de juventud sobrenatural y actividad de amor. Qué bonito es la oración, ciencia de las ciencias, fuente abundante de juventud sobrenatural y actividad de amor. En cierta ocasión, durante el curso de una conferencia espiritual, corrigió a alguien que afirmaba: me he mantenido quieto escuchando a Dios que hablaba en mi corazón. San Vicente sugiere entonces lo que más conviene decir en tal caso: he estado en la presencia de Dios para escuchar si quería nuestro Señor inspirarme algún buen pensamiento. Vicente de Paúl es profundamente humano y totalmente sobrenatural. Su mensaje vale para hoy como valió ayer y valdrá mañana, porque está cimentado en la más genuina y pura caridad evangélica. Solía definir la santidad como una disposición continua y una conformidad con la voluntad de Dios. Los que solo se fijan en su actividad desbordante en favor de los pobres y necesitados, olvidan el manantial oculto de su prodigiosa fecundidad. He aquí cómo hablaba de la unión familiar con Dios, poniendo en evidencia sus propias fragilidades. Se necesita la vida interior, hay que procurarla. Si falta, falta todo. Y los que ya se han quedado sin ella tienen que llenarse de confusión, pedirle a Dios misericordia y enmendarse. Si hay un hombre en el mundo que lo necesite, es este miserable que os está hablando. Qué humilde, ¿no? Caigo y vuelvo a caer. Salgo muchas veces fuera de mí mismo y pocas veces entro en mi propio interior. Voy acumulando faltas. Es esta la miserable vida que llevo y el mal ejemplo que os doy. Vicente de Paúl contempla en todas las circunstancias, hechos y acontecimientos la mano providente del Señor. Y ya para terminar, ofrece San Vicente de Paúl un mensaje actualísimo, porque recoge en él con igual entusiasmo los contenidos teológicos, las instancias sociales, los estímulos psicológicos y las más puras motivaciones místicas. El mensaje de San Vicente perdura floreciente en su doble obra institucional, la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad. Pidamos pues a este santo San Vicente de Paúl también nosotros saber fusionar en nuestra vida, en nuestras vidas, la acción y la contemplación, la oración.